seguramente mamá y papá preferirían vivir conmigo, especialmente porque soy yo quien les está dando nietos. Emma, dijo Karen con una sonrisa arrogante mientras acariciaba su creciente barriga, nos mudaremos aquí, así que tú y tu esposo deberían buscar otro lugar para vivir. Las palabras de Karen se pronunciaron con tal certeza que estaba claro que esperaba una pelea. En cambio, yo respondí tranquilamente, está bien. Su satisfacción era evidente, pero poco sabía ella que estaba secretamente aliviada de que esto finalmente pudiera romper los lazos incómodos entre nosotros. Mi nombre es Emma, y me he casado con Scott desde hace algunos años. Hemos estado luchando con la infertilidad, una realidad dolorosa para alguien como yo, que solía trabajar en cuidado infantil y siempre ha amado a los niños. Cuando descubrí después de nuestro matrimonio que podría no ser capaz de concebir, me devastó. Incluso le dije a Scott que si se arrepentía de haberse casado con alguien que no podía darle hijos, entendería si quería un divorcio. Pero Scott, siempre el compañero compasivo y amoroso, me tranquilizó, diciendo, no me casé contigo solo para tener hijos, me casé contigo porque te amo. Enfrentaremos este desafío juntos. Y así, comenzamos el viaje de los tratamientos de fertilidad. Cada día, me recuerdo lo afortunada que soy de estar casada con un hombre tan increíble. Al principio, intenté compaginar mi trabajo con los tratamientos, pero se volvió abrumador, especialmente con la montaña rusa emocional que conllevaba. Me encontraba llorando al ver a los niños, atormentada por el pensamiento de que podría nunca tener uno propio, no queriendo decepcionar a mis compañeros de trabajo, y recordando la oferta de Scott de apoyarme si decidía quedarme en casa. Decidí dejar mi trabajo y enfocarme en nuestro viaje de fertilidad. Ahora, soy ama de casa a tiempo completo, dedicando mi energía al tratamiento. La hermana menor de Scott, Karen, sabe sobre nuestras luchas. Sin embargo, actualmente está embarazada de su quinto hijo. Ver su barriga embarazada es un recordatorio constante de lo que no tengo. Pero Karen parece ajena a mis sentimientos. Ella frecuentemente trae a sus 4 hijos a nuestra casa, esperando que yo me encargue de ellos. Emma, eres ama de casa ahora, ¿verdad? ¿Por qué no cuidas a mis hijos por mí? Es difícil manejar a todos ellos sola. Solías trabajar en cuidado infantil, así que debería ser fácil para ti, ¿no? Decía antes de dejar a sus hijos conmigo mientras ella se iba a tratamientos de belleza y manicuras. Cuando le decía que era demasiado, Karen lo desestimaba, diciendo, en una sociedad donde no hay suficientes personas teniendo hijos, estoy haciendo algo admirable. Tú, que ni siquiera puedes tener hijos, deberías estar agradecida de ayudar. Definitivamente era frustrante cuidar a los hijos de otra persona sin ninguna compensación, incluso si eran los hijos de mi cuñada. A pesar de la actitud irritante de Karen, no podía evitar notar que sus hijos anhelaban pasar tiempo con su madre. Cada vez que me preguntaban, ¿cuándo regresa mamá?, me partía el corazón responder, no estoy segura. Por supuesto, le conté a Scott sobre el hábito de Karen de dejar a sus hijos conmigo mientras se dedicaba a tratamientos de belleza. Él estaba furioso y llamó a Karen para confrontarla, pero ella lo desestimó, diciendo, Emma debería estar agradecida de estar cerca de niños ya que no puede tener los suyos. Solía trabajar en cuidado infantil, así que le gustan los niños. ¿Cuál es el problema? Scott luego contactó al esposo de Karen, Rob, para abordar la situación. Desafortunadamente, Rob compartía la visión de Karen, insistiendo, nuestros hijos parecen gustarles Emma, y es una gran ayuda para nosotros. Si Emma queda embarazada, no le pediremos que los cuide más. Hemos oído que eso podría no pasar, pero hasta entonces, por favor ayúdanos. Karen está agotada de cuidar a los niños, y como Emma es ama de casa, debería poder echar una mano. Scott me aseguró que si Karen alguna vez aparecía de nuevo, yo podía mandarla lejos, pero cada vez que venía, sus 4 hijos se dirigían inmediatamente a la habitación trasera sin siquiera saludar. Karen solo los dejaba, diciendo, bueno, cuídalos hoy, y se iba antes de que pudiera siquiera protestar. Un día, Karen llegó inesperadamente a nuestra casa. Normalmente, solo dejaba a los niños y se iba, así que me sorprendió cuando preguntó, ¿cuándo se mudan a la nueva casa? ¿Tienen algún diseño o algo? Scott y yo estábamos en el proceso de construir un nuevo dúplex donde viviríamos con sus padres. La casa estaba casi terminada, y estábamos preparando la mudanza. A pesar de saber sobre mis problemas de fertilidad, mis suegros nunca habían pronunciado una sola palabra dura hacia mí. De hecho, mi suegra una vez dijo, hay muchas familias felices sin hijos. Su amabilidad fue un salvavidas para mí. A medida que mis suegros estaban haciendo mayores y experimentaban más dolores y molestias,
Scott y yo decidimos que era mejor vivir juntos antes de que necesitaran cuidados a tiempo completo, lo que llevó a la decisión de construir el dúplex. Era la primera vez que Karen mostraba algún interés en el dúplex, y estaba algo intrigada mientras le mostraba las imágenes proyectadas y los planos. Karen rara vez visitaba la casa de sus padres, pero ahora parecía curiosa sobre el hogar en el que vivirían. Preguntó sobre el número de habitaciones y cuánta luz solar recibía la casa, y le aseguré que no había problemas. Cuando le dije la fecha de nuestra mudanza, simplemente respondió, «Ya veo», y luego se fue, dejando a sus hijos atrás como de costumbre. Tuve un mal presentimiento sobre esto, pero no le di mucha importancia en ese momento. Eventualmente, Scott y yo nos mudamos al nuevo dúplex, y unos días después, mis suegros se unieron a nosotros. Vivir juntos fue sorprendentemente fluido, y me sentí realmente afortunada de tener suegros tan amables y comprensivos. Un día, Karen apareció inesperadamente, como de costumbre. Trajo a sus 4 hijos, llevándolos a la casa sin un segundo vistazo. Apenas saludó a alguien antes de girarse hacia mí y decir, «Oye, Emma, necesitamos hablar». Mientras tanto, mis suegros, que no habían visto a sus nietos en un tiempo, se vieron rápidamente abrumados por la repentina afluencia de niños enérgicos. Estaba preocupada por cómo se las arreglarían, especialmente ya que recientemente se habían quejado de dolores de espalda, pero a Karen no parecía importarle. Me sacó al pasillo y luego soltó una bomba. «Oye, ¿por qué tú y Scott no se mudan de esta casa?» ¿Qué? Estaba completamente sorprendida, pero Karen continuó como si no hubiera notado mi shock. «Seguramente mamá y papá preferirían vivir conmigo, su verdadera hija, especialmente porque puedo darles nietos. Tú y Scott deberían mudarse pronto, así que nosotros podamos mudarnos». Karen hablaba con un sentido de derecho presuntuoso, mientras acariciaba su barriga creciente. Estaba claro que su plan era mudarse con mis suegros y hacer que ellos cuidaran de sus hijos. «Solo mira cuán felices están papá y mamá de estar con sus nietos», decía, señalando a mis suegros, que claramente estaban luchando por seguir el ritmo de los niños revoltosos. No podía ver ninguna alegría en sus rostros, pero sabía que discutir con Karen sería inútil. Mi frustración había estado hirviendo durante mucho tiempo, sus constantes burlas sobre mi infertilidad, su manera de dejar a sus hijos con mis amables suegros. Pero ahora, su audacia para exigir que dejáramos la casa que Scott había construido fue la gota que colmó el vaso. Mientras pensaba en lo que se podía hacer, una idea se formó en mi mente. Acepté en voz baja, «Está bien, nos mudaremos». Karen, encantada con mi conformidad, rápidamente fijó una fecha para nuestra mudanza y la de ella. Dejó a sus hijos atrás como de costumbre, pero sentí un alivio inesperado. Esta era mi oportunidad para finalmente cortar los lazos con ella. Pasó el tiempo y llegó el día en que Karen y su familia debían mudarse al dúplex que Scott había construido. Mientras me preguntaba cómo iba su mudanza, sonó mi teléfono. Era Karen. En el momento en que contesté, fui recibida por la voz estridente de Karen. «¿Qué diablos es esto? ¿Por qué no has sacado tus cosas? No hay espacio para nuestras cosas. ¿Y dónde se supone que deben ir papá y mamá?» Scott, sus padres y yo habíamos dejado la casa, pero no habíamos llevado todos nuestros muebles. Karen estaba furiosa y yo respondí con calma. «La decisión de mudarnos fue tan repentina que solo logramos movernos nosotros por ahora. Tus suegros se están quedando con nosotros». «Esto es indignante», exclamó Karen, con su ira tan afilada como siempre. «Lo que es indignante», le respondí, «es que tú y tu esposo intenten mudarse a la casa que Scott construyó sin nuestro consentimiento. También es indignante que sigas dejando a tus hijos con nosotros mientras tú te diviertes, aunque te hemos dicho repetidamente lo difícil que es manejarlos. Eso no es lo importante en este momento. ¿Puedo tirar el mobiliario que no me gusta? Si realmente planeas mudarte, entonces claro, haz lo que quieras, pero, ¿estás segura de esto?» «¿De qué estás hablando?», preguntó Karen, irritada. Era el momento de revelar la verdad. «¿Tú y tu esposo pueden incluso pagar la hipoteca de esa casa? Es un dúplex y bastante grande, así que los pagos son elevados». Por supuesto, esto era una mentira. Mi acuerdo anterior para dejarla mudarse también había sido una mentira. No había forma de que dejara que Karen se apoderara de la casa que Scott había construido para nosotros. «El mobiliario todavía está ahí porque Scott, sus padres y yo estamos de vacaciones en el Parque Nacional Yellowstone», continué. La verdad era que la casa estaba completamente pagada con los ahorros de Scott, sus padres y míos. No había hipoteca, pero mi mentira fue suficiente para asustar a Karen. Scott y sus padres también estaban en el plan.
Cuando Karen exigió hablar con Scott, él tomó el teléfono, adoptando un tono travieso mientras repetía la mentira sobre la hipoteca. Por teléfono, Karen aparentemente comenzó a llorar, dándose cuenta de que no podía pagar los pagos. Después de que Scott sugiriera amablemente que aún podían echarse atrás, Karen finalmente decidió regresar a su hogar anterior con su esposo Rob y sus hijos. Le aseguramos que regresaríamos al dúplex nosotros mismos, solidificando el final de su intento de toma. Al regresar a nuestra casa, que había estado a punto de ser tomada por Karen, ella llegó de inmediato, furiosa de rabia. «Nunca nos dijiste que aún había una hipoteca. ¿Por qué nos ocultaste eso?», gritó. Respondí con calma, «Porque nunca preguntaste». El rostro de Karen se enrojeció aún más de enojo. «Los niños estaban tan felices pensando que esta casa sería nuestra. También los has decepcionado a ellos. Por eso no puedes quedar embarazada. Deberías compensarlo cuidando bien a los niños. Jugar con ellos no es gran cosa y es mejor que no hacer nada». Mientras Karen seguía su diatriba, algo inesperado ocurrió. Mi suegra, que generalmente era tan tranquila, se levantó y abofeteó a Karen en la mejilla. Todos, incluido yo, estábamos sorprendidos. Mi suegra, normalmente tan serena, había reaccionado con tal fuerza. Luego se dirigió a Karen con un tono inusualmente cortante. «No puedes ni siquiera manejar esa gran cosa de jugar con tus propios hijos. ¿Y aún así los dejas a cargo de Emma? ¿Planeabas mudarte a este dúplex solo para obligarnos a hacernos cargo de tus responsabilidades de cuidado infantil, verdad? Hubiéramos estado dispuestos a ayudar si realmente estuvieras pasando por dificultades. Pero, ¿quién quiere ayudar a una hija que evade sus deberes parentales si se comporta con tanto orgullo? Sal de esta casa inmediatamente y no vuelvas nunca más». Karen, ahora medio llorando, suplicó. «No estás de mi lado, mamá. Soy tu verdadera hija, ¿no?». Entonces, mi siempre callado suegro habló, con su voz cargada de decepción. «Es porque eres nuestra verdadera hija que esto es tan vergonzoso. Incluso me siento culpable por haber criado a un hijo tan egoísta. He oído de Scott cómo has estado burlándote de Emma por sus dificultades para tener un bebé. Eso es algo que nadie debería hacer». Karen me lanzó una mirada furiosa. Sintiendo una mezcla de pena y alivio, abrí la puerta principal para ella. «Como han dicho tanto tu madre como tu padre, por favor, vete. No voy a seguir ayudando con el cuidado de tus hijos, así que tendrás que manejarlo por tu cuenta». «Ustedes son unos monstruos», gritó Karen mientras salía de la casa en lágrimas. Y desde ese día, nunca volvió a pisar nuestra casa. Más tarde, cuando Scott estaba en el trabajo, recibió una llamada de Karen. Era difícil para él entenderla a través de sus sollozos, pero quedó claro que su hogar estaba en serios problemas financieros. Karen había estado gastando de manera extravagante en salones de belleza y manicuras, mientras Rob desperdiciaba dinero en boletos de lotería. Con sus ahorros casi agotados, Karen había visto mudarse al dúplex como una forma de evitar pagar alquiler y servicios. Desesperada, le pidió ayuda financiera a Scott, quien gana mucho más que el ingreso promedio, pero Scott no podía perdonarla por burlarse de mi infertilidad. Le dijo directamente que todo lo que necesitaban era reducir los tratamientos de belleza y los boletos de lotería, pero Karen se negó, llorando que no quería hacerlo. No había forma de que Scott pudiera apoyar financieramente tal arrogancia, incluso si ella era su verdadera hermana. Eventualmente, Rob se quedó sin dinero para comprar boletos de lotería y tuvo que tomar un trabajo extra además del principal solo para llegar a fin de mes. Karen también perdió los fondos que solía gastar en tratamientos de belleza. Siempre había estado bien arreglada, pero unos meses después de la ruptura con Scott, estaba casi irreconocible cuando nos la encontramos. De hecho, Scott tuvo que señalar, «¿No es esa Karen?», antes de que me diera cuenta de que era ella. A pesar de todo, sus hijos parecían vivos y felices a su alrededor, lo cual fue un alivio. Y luego, sucedió lo más increíble, me enteré de que estaba embarazada de gemelos. No pude contener las lágrimas cuando el médico nos dio la noticia. Scott, que estaba conmigo, también lloró de pura alegría mientras compartíamos este precioso momento. Mis suegros estaban en las nubes, emocionados de que finalmente íbamos a tener los hijos que siempre habíamos deseado. Aunque no se lo he mencionado a Scott, no puedo evitar pensar que estar libre del estrés que Karen causó podría haber contribuido a que finalmente quedara embarazada. Cuando pienso en cómo Scott y mis suegros estuvieron a mi lado en lugar de Karen, siento nada más que gratitud. Gracias a su apoyo inquebrantable, fui bendecida con 2 nuevas vidas. Ahora, todo lo que deseo es que los bebés en mi vientre nazcan sanos y felices.